Justo, la historia ve a Tomás de Aquino como uno de los grandes, si no el más grande teólogo de esa época, del final de la Edad Media. ¿Qué nos puedes decir de cómo y por qué surge Tomás y cuál es su contribución? Bueno, Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII, es decir, el siglo inmediatamente después de estos señores de que hablábamos antes, Pedro Lombardo, Hugo de San Víctor, etc. Y vivió en una época que era difícil para la iglesia porque se estaba descubriendo una filosofía, una manera de pensar que había quedado olvidada por muchos, muchos siglos. Si me permiten dar un salto bien para atrás, en la antigua Grecia había dos maneras principales de entender el conocimiento. ¿Cómo es que uno entiende? Uno se puede llamar la manera platónica. Según Platón, el conocimiento no venía por los sentidos, porque los sentidos solamente nos comunican cosas que cambian. Yo nunca veo nada que sea permanente, ni oigo nada que sea permanente. El conocimiento es una cuestión que es puramente racional. Platón pensaba que venía porque habíamos existido antes, pero claro, los cristianos no creyeron eso, de manera que entonces decían que el conocimiento venía por una iluminación de lo alto. El verbo eterno de Dios nos ilumina, nos da los conocimientos. Y la razón por la cual sabemos que 2 y 2 son 4 es porque el verbo nos hace saber eso, Dios nos hace saber eso. Ese tipo de filosofía dominó toda la Edad Media hasta la época de Santo Tomás. La filosofía de Aristóteles era una filosofía que subrayaba la importancia del conocimiento, de los sentidos en el conocimiento. Para conocer hay que percibir, hay que ver, hay que escuchar, hay que tocar, hay que oler, hay que gustar, etc. Y entonces, claro, la mente trabaja sobre esos datos del conocimiento y de allí extrae lo que viene a ser el verdadero conocimiento. Eso es muy importante porque la filosofía platónica tiende a quitarle importancia a lo que vemos alrededor nuestro. Por esa razón, toda la Edad Media no se interesó en los estudios de la naturaleza, de las cosas alrededor de nosotros. Ya desde la época de Agustín, que era platónico, desde la época de Agustín, de que hablábamos antes, Agustín mismo escribe en las Confesiones que se siente muy arrepentido porque una vez estuvo un tiempo mirando una lagartija cuando haber estado contemplando a Dios. Para él eso de mirar una lagartija era apartarse del verdadero conocimiento. Esa actitud perduró por toda la Edad Media, hasta el siglo XII, principios del XIII. Mientras tanto, en el mundo musulmán continuaban los estudios de Aristóteles y por eso es que el mundo musulmán hizo grandes adelantos en medicina, en ciencias naturales, en astronomía, etc. Y fue especialmente en España, en Toledo, en otros lugares de España, pero especialmente en Toledo, que alguna gente empezó a traducir a Aristóteles del árabe al latín. Y aquello llegó desde España, entró en Francia y entre los estudiosos franceses se creó un gran debate acerca de si esta nueva filosofía, nueva porque acababa de llegar para ellos, era viejísima, pero esta nueva filosofía, si eso era compatible con el cristianismo o no. La gran contribución de Santo Tomás de Aquino, en una época en la cual la mayor parte de los cristianos ortodoxos sostenían que no se podía ser aristotélico y que por tanto el conocimiento no tenía nada que ver con los sentidos. Y en una época en la cual los que aceptaban las doctrinas aristotélicas rechazaban las doctrinas cristianas. La gran contribución de Santo Tomás de Aquino fue juntar eso y producir una síntesis teológica que reinterpretaba toda la fe cristiana, manteniendo la tradición cristiana, pero al mismo tiempo desde una perspectiva aristotélica. Y la importancia de eso es enorme. Toda la civilización occidental que conocemos no sería posible sin esa nueva perspectiva. Fíjese que Agustín se quejaba, o se lamentaba de haber estudiado una lagartija. El gran maestro, que también fue alumno y colega de Santo Tomás de Aquino, Alberto el Grande, escribió varias obras de zoología, de botánica, de medicina, etc. Porque para él el conocimiento sí venía a través de los sentidos. Y ese cambio es lo que hace posible que la civilización occidental empiece a observar la naturaleza
Y aunque tomó mucho tiempo, tomaron siglos, pero de ese cambio es que viene el desarrollo de las ciencias occidentales, de ahí viene la tecnología, de ahí vienen los desarrollos que tenemos hoy, de ahí viene esa cámara a la cual estoy mirando ahora y esa pantalla en la cual usted me está viendo. Y eso viene de Santo Tomás de Aquino y su perspicacia y su dedicación de poder producir esa síntesis entre la doctrina cristiana tradicional y la filosofía aristotélica.